Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, Debian 12 Bookworm 32 bits con escritorio LXD. Lo instalaremos en una PC con un Pentium 4 y solamente 1 GB de memoria RAM. La instalación, paso a paso, todo a través de Wi-Fi. Veremos los problemas habituales que son muy típicos en Debian, cómo se solucionan todos uno por uno. Veremos las aplicaciones, compilaremos RetroPie, jugaremos un rato y para finalizar sacaremos conclusiones. Todo a continuación. Debian 12 32 bits no es nuevo en el canal, lo habíamos analizado en el capítulo 103, en el mes de mayo de 2023, en aquella oportunidad con el escritorio LXQt. Hoy iremos por el más liviano LXDE. Tanto en el capítulo 103 como hoy utilizaremos un CPU Intel Pentium 4, por supuesto de un solo núcleo, con una velocidad de 3.2 GHz, un CPU lanzado en el año 2004, e incluye el set de instrucciones SSE3 imprescindible para el uso de navegadores modernos. Solo 1 GB de memoria RAM del tipo DDR2, y dado que necesito capturar la salida de video en HDMI y a Full HD, emplearé una tarjeta de video algo más moderna que el CPU, tratándose de un AMD Radeon 6450 con 1 GB de memoria RAM. El almacenamiento, una unidad de estado sólido Kingston de 120 GB. Todo el video se captura en otra PC con OBS mediante una capturadora Elgato Camlink. De este modo, los valores de empleo de recursos son 100% reales. Para la descarga, nos dirigimos al sitio web de Debian, link debajo y en la descripción, donde en la parte derecha tenemos DVD. Y seleccionaremos aquí, aunque utilicemos una memoria USB como en mi caso. Y donde no tenemos que equivocarnos es, si estamos en 32 bits, seleccionar i386. Nos dirige a una nueva página, donde abajo encontramos para descargar la imagen ISO de 3.7 GB de tamaño. Damos clic allí, Debian 12.5 ISO i386 DVD. Y una vez completada la descarga, tenemos que verificar con clic en SHA-256 Sums. En la nueva página que se abre, el hash criptográfico que a nosotros nos interesa es el primero. Como en mi caso me encuentro en Linux Mint, me dirijo al directorio Descargas, donde se encuentra la imagen ISO, y con clic derecho doy en Verificar para utilizar este Spice, especie o acción de Nemo incorporada recientemente en Mint. Y unos instantes después devuelve el hash criptográfico de 256 bits que compararemos con el entregado por Debian. Comienza con 41C6E y finaliza con 4C628. Correcto, coincide. En caso que tú estuvieras con otra distro Linux, puedes verificar abriendo una terminal y dirigiéndote a la ubicación del directorio donde se encuentra la imagen ISO para luego ingresar SHA-256 Sum, escribir las primeras letras, dev, y pulsando la tecla tabulador se autocompleta. Luego de dar Enter, nos retornará el hash que coincide con el entregado por Debian. En caso que tú estuvieras descargando y verificando desde Windows, en la descripción te dejo el link para que puedas verificar desde el símbolo del sistema o consola de Windows. El siguiente paso es flashear la imagen ISO a una memoria USB, y se puede emplear Balena Etcher, Fedora Media Writer, Raspberry Pi Imager o, si te encuentras en Windows, Rufus. En mi caso, Linux Mint incluye la aplicación Grabador de Imágenes USB. Una vez abierto, en Imagen ISO, la selecciono desde la ubicación de descarga y en memoria USB, en mi caso, una Kingston de 32 GB. Con clic en Grabar, comienza con el proceso, que dura algún minuto y aquí resumo a unos segundos. Al finalizar, nos informa se ha grabado correctamente la imagen. Podemos quitar la memoria USB o pendrive e insertarlo en la PC donde instalaremos Debian 12.5. Encendemos la PC con la memoria USB recién flasheada, asegurándonos que bootee desde allí. Iré resumiendo todo el proceso de instalación sin omitir ningún paso. Cuando se abre el instalador, damos Enter en la primera opción, Graphical Install. Luego se nos solicitará que seleccionemos el idioma, Spanish. A partir de ahora, todo lo tendremos en el idioma seleccionado. El siguiente paso es elegir el país, Argentina para mí. Luego, la disposición del teclado, latinoamericano. Lo siguiente es configurar la red,
dado que es necesario descargar archivos. En mi caso utilizaré conexión por Wi-Fi a través de un económico adaptador USB con el chip MT7601U, que desde el kernel 4.2 está soportado en Linux y no necesita ningún driver. La velocidad es de 150 megabits por segundo, pero para este viejo Pentium 4 es suficiente. Si ven, normalmente utilizo Ethernet. Suele dar dolores de cabeza la conexión inalámbrica y luego de la instalación veremos cómo resolverlo. Selecciono la red Wi-Fi y continuar. Luego tenemos que configurarla ingresando el nombre o SSID y luego WPA, dado que se trata de una red protegida. El siguiente paso es ingresar la contraseña, que extrañamente muestra los caracteres ingresados y aquí oculto. Luego veremos el mensaje intentando intercambiar claves con el punto de acceso, y una vez que lo consigue, nos muestra la conexión WPA se realizó con éxito. El siguiente paso es el nombre de equipo. Lo denominaré Debian 12, el nombre de dominio, también Debian 12. Es momento de ingresar 2 veces la contraseña de root o superusuario. A continuación, ingresamos un nombre, que normalmente es el de usuario, si bien sugiere ingresar nombre y apellido. Suelo ingresar lo mismo que el paso siguiente, en mi caso solo el nombre de pila. En el siguiente paso, el nombre de usuario, Carlos, y a continuación el password para el usuario recién creado, que puede coincidir o no con el de root. Damos en continuar y es momento del particionado del disco. En mi caso, como se dijo, dispongo de un SSD de 120 GB, entonces selecciono guiado, utilizar todo el disco. Luego se nos pedirá que seleccionemos el disco, en mi caso es SDA, dado que SDB es la memoria USB. Luego nos pregunta si queremos todos los archivos en una sola partición, que hoy en día es lo más habitual, o eventualmente separar la partición Home, que puede simplificar a la hora de hacer backups o para montar en otro disco la partición donde se encuentra toda nuestra información de usuario. Separar Home, Bar y TMP en la actualidad casi no se usa. En los viejos tiempos siempre se hacía de esta manera. Selecciono todos los archivos en una partición. A continuación veremos un resumen sobre el particionado, siendo este muy simple. 1 GB de memoria de intercambio o swap y el resto 119 GB del tipo Extended 4. Clic en continuar y se nos pide confirmación. Marcamos sí y continuar. Luego se nos pedirá si queremos configurar una réplica, que no es otra cosa que un mirror local, que suele ser más veloz que los servidores centrales, y esto cambia según cada país. Marcamos sí, el país, y en mi caso marco dev.debian.org. Como no dispongo de proxy, lo dejo en blanco y continuar. Ahora nos pregunta si queremos enviar información del sistema anónimamente. No deja de ser telemetría. Lo importante es que lo consulta. Nada de malo. Y por defecto está en no. Dejo no y continuar. Llegamos a un punto importante que es el Task Cell, donde seleccionamos el entorno de escritorio, habiendo múltiples opciones. Para un hardware de 32 bits, como el que dispongo, las opciones más lógicas serían LXQT, XFCE, Mate, o el que elegiré, y más ligero de todos, LXD. Quito nom y marco LXD. Clic en continuar, y después de un rato se nos consultará si queremos instalar el cargador de arranque Groove en la unidad principal. En mi caso es mi único disco. Doy en sí, y en el siguiente paso selecciono SDA. Arribamos al final de la instalación, damos en continuar, y al apagarse el equipo retiramos la memoria USB. Estamos listos para iniciar Debian 12.5 por primera vez. Reinicia la PC y a los pocos segundos carga el Groove. Doy Enter en Debian 12 y unos instantes después, que aquí resumo, nos aparece el gestor de inicio de sesión o greeter, donde ingresamos el nombre de usuario y password que recién configuramos. Lo siguiente que haremos son configuraciones importantes y para ello abrimos una terminal desde el lanzador de aplicaciones, herramientas del sistema y LX Terminal. Si necesitáramos elevar privilegios para, por ejemplo, actualizar el equipo con apt update, nos devolverá que el usuario, en mi caso Carlos, no se encuentra en el archivo sudoers. Lo mismo si ingresamos sudo su para trabajar con permisos de superusuario. Nuevamente nos devuelve lo mismo. Debian, aunque lo configuramos en la instalación, desactiva la posibilidad de escalar privilegios de superusuario. Y para solucionarlo, lo primero que haremos es cambiar a superusuario o root ingresando su y luego la contraseña. Ahora donde te señalo, puedes ver que ya estamos como root.
lo cual no es lo ideal para trabajar, pero lo usaremos solo un rato. Nos dirigimos al directorio etc con cd/etc. Listamos con ls y el archivo que antes nos mencionaba es este, sudo earth. Vamos a editarlo ingresando nano sudo earth. Se abre el clásico editor de terminal y nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar User Privilege Specification. Y debajo de root ingresaremos el usuario, en mi caso Carlos, y luego todo tal cual la línea de arriba o de root. All igual, entre paréntesis, all, all, fuera del paréntesis, all, en mayúsculas como arriba. Guardamos el archivo con control O para luego salir de nano con control X. El siguiente paso es dirigirnos al directorio apt que está dentro de etc. Nosotros ya nos encontramos en etc. Listamos con ls y vamos a editar con nano sources.list. Ya dentro del archivo con nano tenemos que asegurarnos que la primera línea que comienza con dev cd-rom tenga por delante el símbolo numeral. Es decir, que la línea se encuentre comentada y esa línea no se tome en cuenta. De lo contrario, nos genera un error cuando queremos actualizar el sistema. Una vez ingresado el símbolo de numeral, guardamos con control O y salimos con control X. Aún estamos como root, de modo que cambiaremos con su y el nombre de usuario. Para mí, Carlos. Ahora sí, estamos como usuario y vamos a probar si podemos escalar privilegios y actualizar sin que nos pida un CD o DVD-ROM. Ingresamos sudo apt update, luego la contraseña, y ahora sí funciona de manera correcta. Todos los paquetes se encuentran actualizados. Si en tu caso devuelve un error que no puede conectarse a internet por Wi-Fi a pesar de que recién instalaste Debian 12 de esa manera, no te preocupes, en breve lo solucionaremos. Como hacemos habitualmente en todas las distros que revisamos, vamos a comprobar los recursos empleados con NeoFetch. Y para ello, primero lo instalamos con sudo apt install neofetch. Una vez instalado, proceso que aquí resumo, limpio la pantalla con clear y ejecuto neofetch. Como sabemos, nos encontramos en Debian 12 Bookworm para arquitectura de 32 bits. El kernel, el 6.1.0, con la cantidad de 1417 paquetes. El escritorio LXD, el CPU Intel Pentium 4, con la tarjeta de video AMD Radeon HD 6450 y estamos empleando 252 MB del Gigabyte disponible, un consumo de memoria muy bajo para una excelente distro como Debian 12. Pasemos a ver el tema conexión por Wi-Fi que a veces trae problemas. La administración de redes en Debian 12 se realiza a través de Conman, abreviatura de Connection Manager, una aplicación desarrollada por Intel y una alternativa más ligera al conocido Network Manager. Accedemos a Conman desde el lanzador de aplicaciones, preferencias y Conman Settings. Se nos abrirá un widget en la parte derecha del panel. Clic allí y se abre una ventana con el nombre Ajustes de red, con los adaptadores que dispongamos, en mi caso el cableado o Ethernet, que no tengo conectado, aunque es mi favorito, y debajo la conexión inalámbrica, la cual selecciono y como vemos se encuentra conectada correctamente. Selecciono mi red, clic en el engranaje y obtenemos toda la información de la misma, como el estado, tipo de seguridad, interfaz y dirección de IP. En el caso que tu conexión no estuviera activa, pero la empleaste para la instalación de Debian 12, abrimos una terminal e ingresamos cd/etc/network. Listamos con ls y el archivo que nos interesa es interfaces. Vamos a editarlo con sudo nano interfaces. Ingresamos la contraseña y tienes que asegurarte que toda esta parte de abajo que aquí recuadro esté comentada con el símbolo de numeral por delante. Probablemente en WPA-SSID, donde en mi caso está nombre de red, en el tuyo tengas tu red real y debajo tu contraseña real. Asegúrate de comentar todo el bloque y guardas con control O y sales con control X. Luego debes reiniciar el equipo, vuelves a ejecutar Conman, accedes desde el widget, seleccionas tu red, luego la contraseña y debería quedar funcionando la red Wi-Fi. Pasemos a darle una mirada al escritorio y las aplicaciones destacadas. LXDE no se caracteriza por ser un escritorio moderno o estético, pero sí se caracteriza por su ligereza, que para un hardware tan limitado como el que empleamos es importante. Sus características son completamente clásicas. Con clic derecho sobre el fondo y luego preferencias del escritorio,
Como wallpaper solo trae uno, el genérico de Debian. Nótese que es un archivo de solo 25.4 KB. Se busca la ligereza en todos los detalles. Si queremos otro fondo, tendremos que descargarlo nosotros. En iconos de escritorio podemos marcar para que se muestren la carpeta documentos, la papelera de reciclaje y en caso de tener, por ejemplo, montado una memoria USB, también se muestre. En avanzado podemos marcar para que con clic derecho nos muestre el menú de ventanas, como para abrir rápidamente la terminal, el navegador o las aplicaciones. No posee traducción y hay una inconsistencia en el tema. Aquí está mostrando el tema de OpenBox, distinto al de LXD. Lo desactivo. En cuanto al panel, con clic derecho sobre él podemos configurarlo y cambiar la posición y el tamaño, tanto en altura como de los iconos. En apariencia se puede cambiar el tema y la opacidad. Mini aplicaciones para gestionar los elementos y la disposición de lanzadores, widgets y escritorios virtuales o espacios de trabajo. En avanzado podemos definir las aplicaciones preferidas y ocultar el panel automáticamente. En cuanto a los escritorios virtuales o espacios de trabajo, podemos definir cuántos queremos. Por defecto trae 2 y podemos cambiar de uno a otro con clic o con la rueda del mouse. Coloco en un escritorio el navegador Firefox y en el otro el gestor de archivos PCman-FM. Cierro Firefox y paso PCman-FM del segundo al primero. Se trata de un gestor básico, ligero y correcto acorde al resto de la distro. Con clic en el lanzador de aplicaciones, en accesorios, destaca la herramienta para captura de pantalla, la calculadora y el visor de imágenes que luego probaremos. También se encuentra Xarchiver para el manejo de archivos comprimidos. En gráficos se encuentra el visor de documentos para visualizar, por ejemplo, archivos en PDF y Xane para el escaneo de documentos. En herramientas del sistema se encuentra un gestor de discos básico y el ya mencionado gestor de archivos PCman-FM, o la terminal, el Xterminal, que también hemos usado en el video. En Internet encontramos Deluge, que es un cliente para torrent, y el navegador Firefox en su versión ESR. En oficina destaca la excelente suite de ofimática LibreOffice, que luego ejecutaremos. En sonido y video, el reproductor de audio Audacious y los reproductores multimedia MPB y ESM Player. En preferencias tenemos todos los elementos para configurar el sistema. Aquí lo más importante, el ya visto Conman para redes, el ajuste del monitor y el gestor de paquetes Synaptic. Ejecutando PCman-FM en el directorio personal y dentro de imágenes se encuentran una serie de fotos en formato JPG que el visor de imágenes muestra correctamente y podemos pasar de una a otra tanto con las flechas como con la rueda del mouse. Se permite una edición muy básica de la imagen. No visualiza imágenes en formato como AVIF o RAW. Para formatos tradicionales funciona bien. Pasando a la carpeta Videos, se encuentra uno en formato MOV que usamos habitualmente para pruebas y no contamos con miniatura para previsualización. Esto aplicable a PCman-FM. Pero la reproducción con MPB es muy buena. El video es a 1080p y a pantalla completa. Ahora desde el lanzador de aplicaciones y oficina, ejecutaré de la suite de ofimática LibreOffice la planilla de cálculo Calc, que se encuentra totalmente en español y en la edición 7.4.7, una versión lanzada a mediados de 2023. Por supuesto, LibreOffice no necesita presentación, es muy buena. Pasando al navegador Firefox y rápidamente a un video del canal fijado en 720p con el reproductor en tamaño cine, que es algo menor a pantalla completa, y las estadísticas activadas, ciertamente no es necesario verlas. Se nota a simple vista una fuerte caída de frames. Ejecutando htop, encontramos que el procesador se encuentra empleando alrededor del 60%, mientras que la memoria RAM 544 MB del gigabyte disponible y 157 MB de memoria swap. La experiencia a 720p no es de lo mejor. Pasando a una resolución de 480p, aquí como es de esperar no hay caída de frames, pero extrañamente el empleo de recursos no disminuye. La gestión de software es otro de los temas importantes y además de la instalación por terminal, Debian 12 cuenta con su gestor gráfico Synaptic, al cual accedemos desde el lanzador de aplicaciones, preferencias y gestor de paquetes Synaptic. Se nos pedirá la contraseña y una vez abierto se pueden explorar las aplicaciones por categorías en la columna izquierda. Comienza en orden alfabético con administración del sistema, autoría de text, bases de datos, biblioteca y mucho más. Sin embargo, lo habitual es buscar las aplicaciones
con clic a la derecha en la lupa. Y allí ingresaré Thonny para instalar el entorno de desarrollo integrado para Python que utilizo en todos mis equipos. Rápidamente lo encuentra, siendo la versión 4.0.1. Lo selecciono y con clic derecho doy en Marcar para instalar. Luego en la nueva ventana en Marcar, después arriba en Aplicar y a continuación en Apply. Comienza con el proceso de descarga e instalación de los paquetes que demora algunos minutos y aquí resumo. Al finalizar, indica cambios aplicados. Cierro Synaptic y me dirijo al lanzador de aplicaciones. Se creó el menú Programación y allí encontramos Thonny. Lo ejecuto, cambio el idioma al español y en Initial Settings lo dejo en estándar. Clic en Let's Go y el entorno de desarrollo integrado se abre correctamente, mostrando como intérprete la versión 3.11.2 de Python. Probemos si podemos jugar con RetroPie. Instalar RetroPie en sistemas Debian o derivados implica compilar el código, que demora bastante. Con mi hardware fueron algo más de 3 horas, pero el proceso es simple y lo encontraremos muy bien documentado en el sitio web de RetroPie. Link en la descripción. Simplemente descargaremos herramientas necesarias para la compilación, clonaremos el script de instalación, ingresaremos al directorio cd retropie-setup, ejecutaremos el script y en la pantalla de instalación seleccionaremos Basic Install. Luego solo resta esperar. Una vez finalizada la instalación y reiniciado el equipo, desde el lanzador de aplicaciones se nos creará el menú Juegos y allí tendremos RetroPie. Si pensamos utilizar algún joystick o mando de juegos, es conveniente conectarlo antes de ejecutar RetroPie. De esta manera lo detectará automáticamente y lo configuraremos siguiendo las instrucciones en pantalla. Luego que copiamos las ROMs en los respectivos directorios, podemos jugar. Aquí comencé con el clásico de Nintendo NES, Castlevania, el cual por supuesto este viejo Pentium 4 no tiene ningún problema para moverlo. El juego funciona perfecto, totalmente fluido. Pasando a una plataforma más exigente como Nintendo 64, primero con el Donkey Kong 64 y luego con Dairantou Smash Bros., los juegos funcionan perfecto, fluidos, sin tirones ni lags. Una experiencia muy buena. A modo de conclusión, es de agradecer que el equipo de Debian siga manteniendo distribuciones en 32 bits. Aunque se comentó en la reunión llevada a cabo a fines de 2023 en Cambridge que Debian 13 Trixie no estaría disponible en forma oficial para x86-32. Sí lo habría para 32 bits en ARM o MIPS. Por el momento, las versiones testing de Debian Trixie sí disponen de 32 bits para x86. A mi entender, es una arquitectura muy útil aún. Con una elección adecuada de la distro, para usos simples, estudiar, aprender informática y programación es muy útil. Se complica el querer reproducir videos en YouTube, pero para el resto de la navegación por internet es totalmente adecuado. El funcionamiento para juegos retro fue perfecto, con lo cual al sabido uso de estudiar, aprender y ofimática básica se suman los juegos retro. Pasando estrictamente a la distribución Debian 12 con LXD, tiene un instalador old school con bastantes más pasos que los instaladores modernos y que requiere de nuestra intervención durante toda la instalación, pero no por ello más difícil. Aquí es donde se extraña a Ubuntu con 32 bits, donde todo esto lo resolvía de manera mucho más fácil. Que tengamos que agregar una línea en sudoers me parece innecesario, al igual que tener que comentar sources.list. El motivo me queda claro, de esta manera se puede actualizar desde un CD, pero debería poder configurarse de forma más simple. El XD es un escritorio ligero, con NeoFetch al arranque, solo emplea 252 MB, mientras que el otro escritorio ligero, el XQt, emplea 401 MB, ambos probados con el mismo hardware. A mi entender, nadie ama a LXD, digamos que se lo perdona, dado el contexto de recursos. En una distro moderna, no contar con un buscador de aplicaciones es casi impensable. Synaptic cumple su función, pero estéticamente poco tiene que ver con GNOME Software o incluso con el mismo Discover. Si bien GNOME Software se podría instalar, al no disponer de Flatpak para 32 bits, no le veo mayor sentido. Para finalizar, Debian es el rey indiscutido en 32 bits. Y como todo linuxero agradecido, mi deseo es de larga vida al rey Debian. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!